¿Por qué vienen las crisis económicas, hermanos? A las naciones, al mundo y aún a los cristianos. La primera que se le vino a la mente, aunque la quiera desechar y decir, pues esa es la que dicen, y esa es la que se me ocurrió, pero bueno. La primera es un juicio de Dios, un castigo de Dios. Eso es lo primero que se nos puede ocurrir. Ahora vamos a abarcar ahorita que es una de las razones nada más, pero es la razón que se le está atribuyendo por parte de los cristianos por todas las cosas que están pasando. Esta es solo una de las razones que vamos a ver en estos temas, pero para muchos es la única, para muchos es la principal. Les voy a poner unos ejemplos, hermanos. ¿Por qué vino el coronavirus? Es un juicio de Dios. ¿Por qué viene una crisis económica mundial? Porque es un juicio de Dios. Ok. Oye, ¿por qué comenzó el coronavirus en China? Porque la mayoría de los chinos son ateos y porque persiguen a los cristianos. Por eso es un juicio de Dios contra los chinos. Oye, y en Indonesia, ya ves que hace años hubo un tsunami. ¿Por qué fue el tsunami en Indonesia? Porque practican el vudú y producen muchísima pornografía infantil, son el número 1, entonces es un juicio de Dios. Oye, ¿por qué el terremoto y el tsunami que hubo en Japón? El 11 de marzo del 2011 hubo un terremoto y después un tsunami, no sé si se acuerdan. ¿Por qué, oye? Porque los japoneses también rechazan el evangelio. Solo el 1% de Japón son cristianos. Eso se los dejo como un dato, hermanos. ¿Por qué ahorita el huracán Delta golpeó a Yucatán y a Quintana Roo? Porque ahí tienen por protector a San Miguel Arcángel. Entonces, por idólatras y pecadores, fue un juicio de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Esa es la forma de hablar. Ahora, ¿por qué se murieron ahorita con el coronavirus? Se han muerto cristianos, pastores, evangelistas, maestros, diáconos, miembros de la alabanza. ¿Por qué? Pues lo más probable, te dicen los cristianos ultraortodoxos, es que estaban en pecado y fue un juicio de Dios, o porque no tuvieron fe y no confiaron en Dios y se anduvieron cuidando por miedosos. Entonces Dios los juzgó y dijo, como no confías en mí, coronavirus y te mueres. En otras palabras, todas estas cosas le vienen a estas personas de los ejemplos que les he puesto, hermanos, porque se lo merecen. ¿Sí o no? Yo no digo eso. Yo digo lo que dice el mundo, lo que dicen en la iglesia. El mundo piensa, al que le va mal, pues es porque anda mal. Y al que le va bien, es porque anda bien. Eso es en cuanto al mundo. El problema es que venimos a Cristo, hermanos, con esta misma forma de pensar. Acuérdense que si cambiamos de religión nada más, cambiamos de edificio nada más, y ahora en vez de congregarnos en la catedral o en la parroquia católica, ahora nos congregamos en tal o cual dirección, pues lo único que hicimos fue cambiar de denominación, y lo único que hacemos es cambiar de dirección, de lugar de congregarnos. Pero lo que debe cambiar, hermanos, en primer lugar, es nuestra
forma de pensar. Dios renueve, hermanos, nuestra forma de pensar por medio de su bendita palabra. Eso es lo que Dios quiere hacer para una vez que haya transformado, que haya renovado nuestra mente, puedan cambiar nuestras acciones, hermanos. Debemos ser transformados en nuestra mente para cambiar esa forma de pensar y esa forma de actuar. Muchos cambian de religión, cambian del lugar donde se juntan, pero tienen la misma forma de pensar que tenían en el mundo, no renovada por Dios. Y esa forma de pensar es así, hermanos. A los hermanos que les va mal, es porque andan mal. Y a los hermanos que les va bien, es porque andan bien. Esa es la forma de pensar. A un hermano le está yendo mal, pues porque anda mal. Un hermano se enfermó, lo corrieron de su trabajo la misma semana, le está yendo mal económicamente, y dices, ¿quién sabe cómo anda ese hermano? Juzgamos a los demás, hermanos, y nos juzgamos a nosotros mismos. Una cosa es juzgar a los demás. A un hermano le va mal y dices, híjole, ese hermano ha de andar re mal con Dios. Y no sabes tú en realidad. El problema es que no solo juzgas a los demás, sino que te juzgas a ti mismo. ¿Cómo? Cuando te va bien, aunque no andes bien delante de Dios, tú te juzgas a ti mismo y dices, wow, Dios está contento conmigo y me está bendiciendo. Dios está feliz conmigo y por eso me está yendo bien. No necesariamente eso es así. Los narcotraficantes traen muchísimo dinero, camionetas del año, jets privados, aviones y todo. Y no quiere decir que estén bien delante de Dios. Acuérdense de la parábola que nos enseñó Jesucristo del rico y Lázaro. El rico todos los días hacía banquete, el Lázaro estaba enfermo, mendigando en la calle, los perros le lamían las llagas, al final se mueren y Lázaro va con Abraham y el rico va a ser condenado. Entonces, no es un reflejo de lo que te esté pasando aquí, cómo estás con Dios. Te puede estar yendo bien y estás mal delante de Dios, pero tú piensas que estás bien. ¿Por qué? Porque te está yendo bien. Ahora lo mismo por el contrario. Cuando te va mal, aunque sabes que estás viviendo en santidad, aunque sabes que estás buscando a Dios, aunque sabes que eres salvo por medio de creer en Jesucristo y que por sus misericordias no hemos sido consumidos y que Dios es fiel y todo, pero si te va mal, entonces una parte de ti, una parte de tu carne, te dice, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿A poco no, hermanos? ¿Por qué piensas que estás haciendo mal, mi querido hermano? Pues porque me está yendo mal. Ya no nada más estamos hablando de que juzgamos a los otros, sino que con ese juicio nos juzgamos nosotros mismos. Me va bien, Dios está feliz conmigo, soy su hijo. Me va mal, Señor, ¿en qué te fallé? ¿Por qué, Señor, me vino todo esto? Quita tu ira, Señor, de delante de mí, y te la pasas deprimido pensando, ¿en qué le fallé al Dios, Señor? ¿En qué te he fallado? ¿Por qué te atormentas? ¿Por qué te juzgas? Porque te está yendo mal. Y automáticamente piensas, si me está yendo mal es porque algo hice mal, de lo contrario me debiera estar yendo bien. Y no necesariamente tiene que ser así. Cuando Dios cambia nuestra manera de pensar, hermanos, entendemos que si a nosotros o a alguien le va mal, no necesariamente tiene que ser un juicio de Dios. Ahora, quiero hacer la siguiente aclaración que parece que no
es necesaria, pero sí lo es. Si tú estás en pecado, si tú te estás apartando de Dios, si tú sabes que estás jugando con las cosas de Dios y llevando una vida doble y te va mal, definitivamente tienes que considerar que sea un juicio de Dios. Pero estoy hablando cuando estás viviendo la vida buscando a Dios y todo, y no estás llevando una vida doble, no estás jugando con las cosas de Dios, con la palabra, estás viviendo en santidad, y te vienen problemas económicos, o aún te vienen problemas de salud, no te atormentes pensando que es un juicio de Dios, porque no necesariamente tiene que serlo. Los amigos de Job, hermanos, juzgaron a Job con esta mentalidad carnal. Dijeron: Job, algo hiciste tú, mi querido Job, porque mira, tenías prosperidad, tenías 10 hijos, tenías criados, tenías ganado, tenías ovejas, tenías camellos, tenías salud. ¿Y qué pasó de repente? Se te murieron todos tus hijos, perdiste todas tus riquezas y además perdiste tu salud. No nos engañas, Job. Tú estás en pecado. Tú jugaste con las cosas de Dios. Tú ofendiste a Dios con tu vida y por eso Dios te está juzgando. Usted puede leer el libro de Job, hermanos, y aunque no es en esas mismas palabras, esa es la idea que le dieron los amigos de Job. ¿Por qué? Porque ellos no entendían que Dios podía estar bien con Job y permitir que viniera todo eso a su vida. Ellos no lo podían concebir, decían: no es que no. Si tú estás bien, Job, te estuviera yendo bien. Si tú estás mal, entonces por eso te vino todo lo malo, porque estás en pecado. Arrepiéntete, Job. Y Dios nos dejó ese libro, hermanos, para ver que Job era un varón perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, que hacía sacrificios diarios por sus hijos, por si acaso ellos hubieran pecado, intercediendo por ellos y pidiendo perdón por sus pecados. Nada más que nosotros vimos lo que no vieron los amigos de Job. Cómo llegó Satanás, el diálogo que tuvo con Dios, cómo Dios le permitió. Eso no lo tenían ellos, hermanos, pero lo tenemos nosotros. Y aún así seguimos con la misma mentalidad de los amigos de Job. ¿Por qué se los digo, hermanos? Por los ejemplos que les puse al principio. ¿Por qué vino la pandemia sobre los chinos? Porque son ateos. ¿Por qué vino por esto? ¿Por qué vino por esto? ¿Por qué el terremoto? ¿Por qué el tsunami? ¿Por qué tiembla tanto en la Ciudad de México? Porque son guadalupanos. Siempre, hermanos, se juzga a los demás, a las naciones, a los individuos y aún al mundo por las cosas que les vienen. Ahora, yo quiero decir con esto que la crisis económica mundial por venir no es un juicio de Dios. Yo no lo sé, hermanos. No hay forma de que yo lo sepa. Si usted piensa que yo sé cuál de las razones que vamos a ver es la correcta, está equivocado, porque yo no lo sé. Lo que vamos a hacer es verlas, hermanos, para entender que no es necesariamente un juicio de Dios. Ahora, hay razones por las cuales Dios puede juzgar a este mundo. ¿Hay pecado en esas naciones? ¿Hay maldad en esas naciones? Sí. Pero hay pecado y maldad en todas las demás naciones, hermanos. En todas. ¿Hay pecado en alguien que le pudo venir algo malo, que si era ratero y lo mataron? Sí. Pero hay pecado en todos los demás, hermanos. El problema es que tendemos a pensar que nos tiene que ir bien.
porque estamos bien delante de Dios, y que cuando en el momento que nos vaya algo mal y que nos pase algo que no entendamos, en ese momento pecamos o algo pasó, porque Dios permitió que viniera ese juicio sobre nosotros. Es una posibilidad. Si tú estás en pecado y te viene algo así, arrepiéntete, pero no es la única. Ahora, pasaron muchos años, hermanos, desde el libro de Job, y aparece Jesucristo, nuestro Señor, enseñándole a sus discípulos. Los discípulos, al igual que nosotros, tenían las escrituras del libro de Job. Vieron cómo los amigos de Job juzgaron a Job sin saber, y Dios se molestó con ellos, y Job tuvo que orar por ellos para que Dios los pudiera perdonar, porque ellos habían juzgado sin saber, creyendo que Job estaba bajo el juicio de Dios, cuando en realidad no era un juicio lo que estaba sobre la vida de Job. ¿Qué pasa? Que los discípulos conocían esto, como se conoce en las iglesias, pero seguían teniendo ese mismo modo de pensar. Si a alguien le va mal, es porque le va mal, es porque está mal, perdón. Y si a mí me va mal, es porque yo estoy mal. De lo contrario, Dios no permitiría que a mí me fuera mal, no permitiría que yo me enfermara. Y esa forma de pensar equivocada es la que hace que muchos pecadores, que muchos apóstatas, que mucha cizaña anden por ahí confiados pensando que se van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque tienen salud y porque tienen buena economía, como el rico de la parábola que les mencioné. Pero esa no es una garantía, hermanos, de que estén bien delante de Dios y que se vayan a salvar. Lázaro estaba enfermo y era pobre y se salvó. Entonces, renovemos nuestra forma de pensar, no solo hacia las naciones, hacia el mundo y hacia nuestros hermanos en la fe, sino también hacia nosotros mismos, hermanos, y entendamos que cuando nos viene algo malo, nos debemos examinar a nosotros mismos, y si sabemos que no hemos estado jugando, que no hemos ofendido a Dios, que no nos hemos rebelado contra Él, que no nos hemos apartado de Él, entonces no pienses que Dios te está juzgando. Ahora, la forma de pensar de los discípulos iba todavía más allá. Ellos pensaban que si te iba mal, que si te pasaba algo malo, que si enfermabas, tenías escasez económica como Job, no solo pudiera ser tu culpa directamente de tu pecado, sino que había una posibilidad donde eso que te estaba viniendo fuera por pecados de tus padres, de tus abuelos o de tus bisabuelos. Y esa creencia equivocada, hermanos, es lo que se conoce en las iglesias, en las denominaciones, como las maldiciones generacionales. Es decir, el mal que hizo tu bisabuelo te causa esa enfermedad que tienes tú. El mal que hizo tu abuelo te causa esa pobreza que tienes tú. El que tu padre haya sido un alcohólico o se haya casado varias veces es lo que te causa esos problemas que tú tienes. Y tú tienes que romper esas cadenas y tienes que quemarlas y quebrarlas en el nombre de Jesús. Y todas esas tonterías que inventan porque no han renovado su mente, hermanos, por medio de la palabra. Les digo que los discípulos tenían esa forma de pensar equivocada. Por eso lo malo no es tener esa forma de pensar, porque esa forma de pensar es parte de nosotros, está en nosotros, proviene de nuestra carne. El problema es que después de haber visto en la palabra que no es así, sigamos con la misma forma de pensar. Ese es el problema, hermanos. Que si tú pensabas que si te venía algo a tu vida, Dios te estaba castigando, y luego ves en la palabra claramente que no es así, y a la próxima cosa que te venga piensas que Dios te está castigando, no renovaste tu mente.
Y Dios quiere renovar, hermano, nuestra mente y que seamos transformados en nuestra forma de vivir y recibamos así paz y gozo en medio de las pruebas, sabiendo que no necesariamente es un juicio de Dios y que Dios está enojado con nosotros y que los cielos se cerraron y estamos bajo maldición. Eso empeora nada más la situación, hermanos. Vamos a ver Juan capítulo 9, versículo 1 y 2 para respaldar esto que les estoy diciendo. ¿De dónde sacas, hermano, que los discípulos pensaban así? Estás calumniando a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés. Los estás calumniando, estás hablando de esos hombres santos, diciendo que ellos pensaban así. Vamos a verlo en Juan capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice la escritura, hermanos: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Es muy importante que Juan haya especificado ciego de nacimiento. ¿Por qué? Es muy importante y tiene que ver con el contexto. Pudo decir nada más Juan, cuando pasaba Jesús vio un ciego, se acabó. No, pero este era ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. ¿Por qué es importante que diga esto, hermanos? Por la pregunta que van a hacer los discípulos. Dice el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Ve la forma de pensar, hermanos? ¿Quién pecó, Señor, para que éste esté ciego? Porque alguien debió pecar. ¿Quién pecó, Señor, para que a este hermano le esté yendo tan mal económicamente? Porque alguien debió pecar. El primer sospechoso es él, porque le vino a él. El segundo sospechoso, hermanos, y por eso es importante que Juan haya mencionado cuando escribió esto, que era un ciego de nacimiento, porque los discípulos no podían asegurar que este hombre hubiera pecado para que le viniera esa enfermedad, porque la enfermedad era de nacimiento, hermanos. Entonces eso complicaba su ridícula forma de pensar. Y digo ridícula porque es en la carne y porque es como pensamos cuando no conocemos a Dios ni las escrituras. ¿Quién pecó? ¿Este? Porque está ciego, entonces algo hizo. Yo les conté, hermanos, y no me quiero alargar ahorita, pero yo hablé con una persona, inmediatamente me dijo: ¿tú has practicado algo de brujería? No. Oye, pero tú ya en Cristo no fuiste con brujos. No. ¿Por qué? Porque quería fuerzas decir: Señor, ¿por qué le vino esto? ¿Pecó él? Y lo mismo pensaban los discípulos, hermanos. Y lo estamos aplicando no nada más a las enfermedades de nacimiento, sino estamos interpretando cuando te viene una crisis económica, cuando te corren del trabajo, cuando algo, los hermanos lo primero que dicen, carnales, es: Señor, ¿quién pecó? ¿Este? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Sus padres? Alguien pecó, porque estas cosas que le están pasando son un juicio tuyo, Señor. Los discípulos dijeron: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué embarraron a sus padres? Porque era ciego de nacimiento, hermanos. ¿Cómo iba a pecar en la matriz de su mamá? ¿Qué pecado iba a cometer un bebé en la matriz de su mamá
para que Dios decida juzgarlo, dejándolo ciego. ¿Qué pecado iba a cometer? Entonces, como no tenía mucho sentido lo que ellos estaban argumentando, dijeron, ok, entonces, si no pecó él, entonces pecaron sus padres. Su mamá, la que tenía al bebé en el vientre, su papá, sus abuelos, sus bisabuelos, alguien pecó. No sabemos quién. Ellos no preguntaron, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué él está así? No entendemos tu soberanía. No, ¿quién pecó? O sea, alguien pecó. Definitivamente alguien pecó. Si no pecó, no estuviera ciego. Si no pecaron los chinos, no les viene el coronavirus. Si no pecó el mundo, no viene la crisis económica. Hay pecado. Forzosamente es un juicio de Dios y queremos saber quién pecó. En Ezequiel 18, hermano, no lo vamos a leer ahorita, lo puede leer de tarea. Queda claro que el castigo del Padre será sobre el Padre y el castigo del Hijo será sobre el Hijo. Que el Padre no tendrá culpa de los pecados del Hijo, ni el Hijo tendrá culpa de los pecados del Padre. Sin embargo, teniendo la escritura en Ezequiel, teniendo el libro de Job, los discípulos pensaban carnalmente y decían, ¿quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. ¿Cuál es la razón? Sabemos que es pecado, pero ¿quién fue? Porque si fue de nacimiento, él no pudo ser. ¿Todos son sus papás? La traducción en lenguaje actual, les voy a leer el versículo 2, hermanos, dice, los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este hombre haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? El chiste es que alguien hizo algo malo. Los discípulos, hermanos, al no estar en la misma condición que el ciego, se sentían superiores espiritualmente hablando, mayores, más santos, sin culpa, a diferencia de ese pobre pecador. Es decir, el ciego este que está aquí es un pobre pecador. Está juzgado por ti, Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios, Señor. ¿Quién pecaría? ¿Sería el pecador en el vientre? ¿Serían sus padres cochinos y pecadores? No sé, Señor, quién pecó, pero tus juicios son justos. Ya hasta me enredé. Y ellos, hermanos, como veían, pues ellos decían, yo estoy bien. El pecador eres tú. ¿No es lo mismo que les estoy diciendo ahorita en la introducción? ¿Quiénes son los pecadores? ¿Los chinos? ¿Los japoneses? ¿Los de Indonesia? ¿A los que les va mal? ¿A los que se enfermaron? ¿A los que les vienen problemas económicos? Esos son los malos. Nosotros estamos muy bien, somos santos, buenos, justos, piadosos, fieles. Esa era la actitud de los discípulos de nuestro Señor. No de los escribas y de los fariseos, de los discípulos de nuestro Señor. Él estaba trabajando con ellos y está trabajando con nosotros, hermanos. La realidad es que muchos en las congregaciones siguen viendo inferiores y siguen viendo como inmundos y como juzgados y malditos de Dios aquellos a los que les vengan problemas económicos, problemas familiares o problemas de salud. Y ellos se sienten bien, como que están bien delante de Dios, hasta que también les viene algo y entonces piensan que Dios se apartó de ellos y se alejan incluso de las congregaciones. Entonces, hermanos, ya estamos viendo esta forma de pensar y dice Jesús, el maestro, el rabí,
Les dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres. Tómenla. ¿Ya vieron? No es como ustedes piensan, se lo está diciendo en otras palabras. No es como tú estás pensando. Señor, ¿verdad que el juicio vino a los chinos? ¿Por quién, Señor? ¿Por los chinos cochinos o por el presidente de los chinos o por quién? Y dice el Señor, no es ni por los chinos ni por el presidente de los chinos. No es como tú piensas. Esa es la lección que les dio Jesús. Dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, déjeme decir algo. Cuando dice, no es que pecó o sus padres, debemos interpretar que este hombre que nació ciego de nacimiento o que sus padres eran sin pecado, nunca pecaron en sus vidas. No, no es eso lo que está diciendo Jesús. Ojo con eso, hermanos. Este ciego de nacimiento en su vida era un pecador y sus papás también. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Entonces no está diciendo que fueron inmaculados, no está diciendo que fueron sin pecado y sin mancha, cuando dice no es que o sus padres hayan pecado. Lo que les está dejando claro es que no fue un pecado que él haya cometido o un pecado que sus padres hayan cometido lo que lo tenía en esa condición. No es por una causa de un pecado de él ni de sus padres, les dice Jesús. Entonces, ¿por qué nació ciego? Señor, si él no pecó, o sí pecaba, vaya, pero un pecado de él no le originó esta enfermedad. Si sus padres, aunque también eran pecadores como todos lo somos, si sus padres no cometieron un pecado para que tú lo dejaras y permitieras que naciera ciego, ¿por qué está entonces ciego? ¿Por qué nació así? La Biblia, hermanos, es clara en el sentido de que por causa del pecado original cometido por Adán y Eva, vino al mundo la muerte, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, y nosotros estamos en medio de este mundo. Y nos toca padecer de todas esas cosas, aún siendo cristianos. Por eso estamos esperando la redención de nuestro cuerpo y que venga nuestro Señor Jesucristo a reinar. Jesús no les explicó, hermanos, sino que les dice para que se manifiesten en él la gloria de Dios. Es decir, Dios tomó lo débil del mundo y se glorifica por medio de esa debilidad en las personas. ¿Pero por qué está así? ¿Es él? ¿Son sus padres? No, dice, no fue eso. Están así porque viven en este mundo donde hay enfermedad, donde hay pobreza, donde hay dolor, donde hay... Pero yo, dice, me glorifico en esas personas que están así. Y manifestó su gloria dándole la vista a ese ciego y recibiendo el privilegio de ser sanado por el mismo Jesucristo. Bueno, hermanos, aquí vemos que no nos debemos juzgar a nosotros mismos en el sentido, no de que yo no me juzgo, tú no me juzgues. No. Me refiero específicamente a que no debemos de pensar que si estamos bien económicamente y de salud es porque Dios está contento con nosotros. No debemos pensar que si estamos económicamente mal y de salud Dios está enojado con nosotros. Y tampoco debemos pensar lo mismo hacia nuestros hermanos ni hacia las naciones, juzgándolas a las demás. Los chinos, los japoneses, los mexicanos somos santos y por eso aquí no. Y los de esta congregación, nosotros no nos enfermamos, ¿verdad? Se va a enfermar el pecador.
Se va a enfermar el cochino, se va a enfermar el cizañoso, se va a enfermar el que no tiene fe. Pero nosotros no nos vamos a enfermar, porque Dios está bien con nosotros. Esa es la forma de pensar, hermanos. Es una forma mundana metida a la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver Lucas capítulo 13 del versículo 1 al 5. Y se fija, hermanos, como les comentaba desde el principio, nos sirven estos temas, son temas de actualidad, estamos viendo paralelamente cosas que van a suceder, pero lo estamos usando para aprender cosas que nos sirven para nuestra vida diaria. Bueno, esto para que no se me desesperen y digan, ya cuándo se va a acabar esta serie. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Vamos a ver aquí, Lucas 13, 1 al 5. Dice, fíjese bien, hermano. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿A quién le están contando esto? Hay unas personas que le están contando. Oye, ¿qué crees, Jesús? Hombre, hubo unos que iban a ir a hacer los sacrificios y Pilato los mató y la sangre se mezcló con la de los sacrificios y Jesús conoce los pensamientos, hermanos. Entonces, fíjese, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Vamos a hacer de cuenta que le están contando, oye Jesús, mira, hay un lugar por acá que se llama Japón, se levantó un tsunami, primero tembló, luego se levantó un tsunami y se los llevó a todos. ¿O qué crees, Jesús? Hay una familia de personas cristianos que siempre venían aquí, muy fieles y todo. De repente se enfermaron todos, Señor, y se murieron. ¿Qué contesta Jesús a estas historias? ¿Cuál era la intención con la que ellos le estaban diciendo? Dice, respondiendo Jesús, dice el versículo 2, les dijo, pensáis, es decir, piensan que estos galileos, ¿cuáles galileos? Los que se habían muerto, los que había matado Pilato. Piensan, dice, que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. ¿Ve la forma de pensar? Jesús la dedujo. ¿Por qué esos galileos los mataron y a los demás no? Pues algo malo hicieron esos, ¿no? Y dice Jesús, piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, son más pecadores que todos los galileos. El 3 dice, os digo, no. No eran más pecadores que todos los galileos. Y luego dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjese bien. Eran más pecadores, porque Dios se los está revelando, porque Dios sí tiene la respuesta correcta y perfecta. Había una serie, un número de galileos. Unos galileos murieron de una forma brutal en manos de Pilato, los otros no. Algo han de haber hecho esos, ¿no? Eran más pecadores, porque pues los otros están vivos. ¿Por qué les pasó a ellos y a los otros no? ¿Por qué vino con los chinos? ¿Por qué el terremoto? ¿Por qué Indonesia? ¿Por qué este hermano está enfermo? ¿Por qué esta hermana está en crisis económica y no sale? Es esa forma de pensar. Y Jesús les dice, ¿esto piensan? Yo les digo que no. Antes, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Es decir, les puede venir esto a todos. Arrepiéntanse. Ese es el mensaje cuando vemos que alguien se murió de una bala perdida. Cuando vemos que alguien se murió de COVID.
Cuando vemos que alguien se murió porque tembló y se cayó un edificio y lo aplastó. Cuando vemos que vino un tsunami, cuando vemos que los chinos, cuando vemos, no es sentirnos superiores a ellos y condenarlos, juzgarlos, pensando que es un juicio de Dios en sus vidas porque son unos pecadores, sino reconocernos con humildad como todos iguales y arrepentirnos, hermanos. Arrepentirnos, reflexionar y decir, mira, Señor, me arrepiento porque yo no he estado bien delante de ti, me voy a arrepentir. No, dices, eso te pasó por pecador. Eso no trae arrepentimiento, eso es altivez, eso es soberbia. Dice Jesús en el verso 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Fíjense, fue otra cosa. En el otro ejemplo, fue algo que causó el hombre, como si hubiera habido una balacera y a alguien le tocó una bala perdida. En esta es un desastre que podemos considerar natural. Es una torre que se derrumbó y los mató. Está poniendo ejemplos de aquellos tiempos de cosas que pasaron, desastres naturales o desastres causados por el hombre. Aquellos 18, fíjese, fueron 18 hombres sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis, dice Jesús, que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Era lo que les decía, se cae un edificio, se muere una persona, oye, pero era un hermano, oye, pero era algo, quién sabe, es que uno no sabe. ¿Qué pasa cuando vemos una noticia? Mataron a tal señor, alguien y está tirado ahí en un campo, alguien que conocías, alguien que no se metía con nadie, y dices, mira, ¿quién sabe en qué andaría metido? ¿Por qué? Porque si no, no le hubiera pasado eso. ¿Cuántas veces, hermanos, no escuchamos un sermón fuerte que confronta al arrepentimiento para dejar el pecado y ser fieles a Dios y vivir en santidad y dejar de ser hipócritas? Y tú lo estás escuchando y dices, ¿cómo no vino la hermana Chonita, hombre? Este sermón era para ella. Porque ella sigue viviendo en pecado, ella es hipócrita, ella es esto, ella es el... y tú no. Todos, hermanos, tenemos la misma carne. Y en la carne, separados de Cristo, todos somos la misma porquería, hermanos. Todos. Corruptos, envidiosos, mentirosos, chismosos, avariciosos, de todo, hermanos. Y el que diga que no, aparte del todo, es mentiroso. En lugar de oír el sermón y decir, Señor, me arrepiento, Señor, yo te he fallado, Señor, yo he sido chismoso, Señor, yo he sido hipócrita, Señor. No, esto era para la hermana Chonita, para la hermana Juanita. Ahora, como les dije al principio, no quiero decir que la crisis económica o el coronavirus no sean juicios de Dios sobre el mundo, pueden serlo. Lo que quiero es que dejemos esa mentalidad carnal, hermanos, de juzgar a los demás y de sentirnos más santos que los demás y de juzgarnos a nosotros mismos cuando nos viene algo malo, pensando que algo hicimos porque si no hubiéramos hecho algo no estaríamos en esa situación. Hermanos, si Dios nos juzgara a todos, dándonos lo que nos merecemos, por nuestras obras, por nuestros pensamientos, aún ya en Cristo. Porque es fácil decir, sí, el mundo fuera juzgado ahorita. No, en Cristo.
Si Dios nos juzgara a mí y a ti por lo que nos merecemos, por nuestras obras, nuestras acciones y nuestros pensamientos, todos nos iríamos al infierno, hermanos. Pero por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque Jesucristo intercede por nosotros, porque cuando fallamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él intercede por nosotros, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Por Él, por su gracia, por su misericordia y por su sacrificio en la cruz, hermanos, es que no vamos camino al infierno, nada más. Pero si no fuera por Él, no tenemos nada diferente a los demás. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando tú dices, este país, esta nación pecadora, este país pecador, ese hermano pecador, este mundo pecador, ¿tú no eres pecador? ¿Tú no fallas con el pensamiento? ¿Tú no fallas dejando de hacer lo correcto? ¿Tú no fallas cuando no quieres orar, cuando no quieres estudiar la palabra? ¿Tú todo el tiempo eres perfecto? No, hermanos. Nadie de nosotros somos perfectos. Aún en Cristo seguimos fallando y aún seguimos pecando. No quiero decir que debemos seguir pecando y fallando. Como quiera Dios nos... No, esa no es la idea. Lo que estoy diciendo es que por más que te esfuerces, vas a fallar de una u otra forma. Porque la salvación no depende de nosotros, es por la gracia de Dios. Si Dios castigara el pecado en la iglesia, hermanos, como castigó a Ananías y a Zafira, si se acuerdan, los Hechos capítulo 5, vendieron un terreno, se quedaron con la mitad, entregaron la mitad del terreno y por mentir al Espíritu Santo, murieron los dos. No fue adulterio, no fue borrachera, no fue homosexualidad, fue mentira. Si Dios, hermanos, juzgara a la iglesia hoy, como hizo con Ananías y Zafira, todos estaríamos muertos. Todos. Y si usted algo le está diciendo, yo no, a lo mejor tú sí, pero yo no, es tu carne, también estarías muerto. Solo por su gracia y su misericordia no hemos sido consumidos. Jesús puso dos ejemplos, uno causado por el hombre y uno de forma natural, para ilustrar que pueden venir cosas, pueden venir crisis económicas, pueden venir temblores, pueden venir enfermedades, y eso no quiere decir que tú seas más pecador, el que recibió más pecador que los demás, no. Jesús no dice que estas personas fueron inocentes, ojo, tampoco lo dijo con el ciego de Juan 9, tampoco lo está diciendo ahorita. Él no está diciendo que fueron inocentes. Él está diciendo que los que lo están juzgando no crean que esos a los que les pasó son más pecadores que ellos, sino que antes todos perecerán igualmente si no se arrepienten. Ahora, hermanos, esto que les estaba diciendo Jesús se cumplió. Primero vamos a hablar de eso. Jesús les pone dos ejemplos a las personas de aquellos tiempos, una donde se había caído la torre, otra donde Pilato había matado a unos hombres. Les dice, ¿ustedes creen que estas personas, porque padecieron esto, porque sufrieron esto, eran más pecadores que ustedes? Ese es el problema, no es que pienses que ellos son pecadores y tú no, sino que ellos son más pecadores que tú. Por eso le pasó eso, por eso enfermaron de COVID a algunos cristianos, porque crees que son más pecadores que tú. No, dice, antes te digo, si no te arrepientes, todos van a perecer igualmente. Ahora, en el año 70, hermanos, ustedes saben, ¿qué pasó cuando llegó Tito a Jerusalén? Si se acuerda que lo vimos en estudios pasados, ¿qué les pasó? Les dije que más de 1 millón de judíos
Todos los que estaban ahí. ¿Qué les pasó, hermanos? ¿Se acuerda del ejemplo de lo de Pilato que había matado a unos? Llegaron y los mataron a todos. ¿Eran más pecadores a los que le había pasado lo de los ejemplos que todos los demás? No. Antes, si no se arrepentían, todos iban a perecer igualmente, y perecieron. ¿Quiénes se salvaron? Los que se arrepintieron y obedecieron las instrucciones de Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos cristianos murieron? Ninguno, porque a la señal que Jesús les dio, todos escaparon. Eran los que tenían una mente diferente, transformada, y obedecían lo que Jesús había mandado. Todos los que vivan juzgando a los demás, sintiéndose superiores a ellos. No, que este se murió de COVID, pues seguro andaba en pecado el hermano. Si no te arrepientes, tú también te vas. Después de esto, hermanos, y dentro de este contexto, es que da la parábola de la higuera estéril, que ya leímos en otras ocasiones y que la podemos leer ahorita, del verso 6 al 9, porque este es el contexto, está hablando de arrepentimiento. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Ahora, el pueblo de Israel, hermanos, está representado con una higuera. Y la persona que viene a buscar fruto a esa higuera es Jesucristo. Por eso está ilustrando en esta parábola. Y el fruto que Jesucristo estaba buscando en la higuera, que es el pueblo de Israel, ¿cuál cree que es? ¿Cuál es el fruto? Los frutos del Espíritu. No. El fruto del Espíritu viene después. Lo que estaba buscando Jesucristo en el pueblo de Israel era el fruto del arrepentimiento. Acuérdense que dice arriba: antes si no os arrepentís, y luego otra vez dice: antes si no os arrepentís, y ahora dijo también una parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto. ¿Fruto de qué? De arrepentimiento. Y cuando vemos esto, decimos: yo ya me arrepentí. Cuando dice arrepentimiento arriba 2 veces, hermanos, se usan 2 palabras en el griego. Uno es un arrepentimiento, que fue el que tuvimos hace muchos años cuando nos convertimos, pero la segunda palabra habla de un arrepentimiento constante. Todo el tiempo debemos de estar cambiando nuestra forma de pensar y nuestras acciones. No nos debemos estancar. No nos debemos confiar, decir: yo me arrepentí hace 20 años, yo ya soy salvo. Dice: y no lo halló, y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar este fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Fruto de qué, hermanos? De arrepentimiento. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Una persona que no produce fruto de arrepentimiento es un árbol sin fruto, un árbol estéril. Se lo digo para todos los hermanos que no producen fruto de arrepentimiento, que viven como si nunca hubieran creído en Cristo, pero están llenando su sillita en las denominaciones. Dice Jesús: córtalo. Inutiliza nomás la banca, nomás la está ocupando. Pero ¿usted cree que le molesta al pastor de esa congregación, al que le lleva el dinerito? No, a él no le molesta, hermanos. Dice el versículo 8: él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. ¿A cuántos? Jesucristo ha intercedido para darnos esta oportunidad y no quieres arrepentirte. Dice Apocalipsis: y le he dado tiempo para que se arrepientan. El capítulo no recuerdo si es el 2 o 3, pero no quiere. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Nos queda 13 días de octubre, 9 días de octubre, 10.
y nos queda noviembre y diciembre, dice Jesucristo, déjalo todavía, le voy a dar 2 meses para que se arrepienta. Y si no, la cortarás después. Dice, hasta que yo quede alrededor de ella y la abone. Eso es lo que está haciendo ahorita Dios por medio de su palabra. Y si diere fruto bien, de arrepentimiento, y si no, la cortarás después. A ti que me estás escuchando, no nos debemos confiar, hermanos, porque el arrepentimiento fue una vez hace 10 años, 5, 20, cuando te convertiste, pero debe haber un arrepentimiento continuo y constante. Y el arrepentimiento, acuérdense que la palabra original habla de cambiar de mente, de forma de pensar, y una forma de pensar es no estar juzgando a los demás ni a nosotros mismos por las cosas que nos vienen buenas o malas. A este hermano le va bien, anda re bien. No, a lo mejor anda re mal, pero Dios le está dando tiempo para que se arrepienta. A esta persona, mira, está enfermo y seguro está en el juicio de Dios. No, él es salvo. Va a ser recompensado cuando venga Cristo. Hablando de este fruto de arrepentimiento que debemos tener todos, en lugar de estar juzgando a los demás. Sí, porque tú puedes juzgar, este hermano, no, esta hermana, no, yo pienso que este hermano le falta, esta hermana es muy así, y piensas que son más pecadores que tú. Dice, y esto lo estamos viendo, hermanos, porque dicen, no, a los chinos, no, a los japoneses, no, a los que se murieron, ¿y piensas también eso? Estamos en un tiempo de que en lugar de estarnos juzgando, hermanos, señalando a las naciones, al mundo, a los hermanos, debemos arrepentirnos, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda, hermanos. Lucas capítulo 3, versículos 7 al 9. Con esto vamos a terminar, hermanos. Se me fue rapidísimo hoy. Lucas 3, 7 al 9. Juan el Bautista bautizaba en un bautismo de arrepentimiento. Aquellos que se arrepentían iban al Jordán para ser bautizados por Juan el Bautista. Pero para ser bautizados por Juan el Bautista tenían que haberse arrepentido, tenían que haber dejado ya su vida pasada, dejado su forma de pensar, entregarse a Dios, a su voluntad. Pero ¿qué cree que hicieron los escribas y los fariseos? Dijeron, pues hay que bautizarse para ser salvo. Pues me bautizo. ¿Y ahora qué? ¿Hay que diezmar? Pues diezmo. ¿Y que hay que orar? Pues oro. ¿Y que hay que leer la Biblia? Pues la oigo. ¿Y que hay que oír al hermano Edgar a las 5? Pues lo oigo o lo medio oigo. ¿Qué más hay que hacer? Si se trata de cumplir algo, pues lo cumplo. Esa era la actitud de los escribas y de los fariseos y de muchos creyentes en nuestros tiempos. Y dice el versículo 7 que Juan el Bautista decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Multitudes, bastantes. Se llenaba la congregación. Órale, ¿quién quiere ser salvo? Yo. Y todos venían. Oh generación de víboras. En otras palabras, hijos de Satanás, hijos del diablo, gente no arrepentida, reprobados en cuanto a sus acciones y su forma de pensar. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que haciendo esto se van a salvar? ¿Quién les enseñó que oyendo prédicas, siguiendo los domingos y oyendo alabanzas y leyendo la Biblia y diezmando se van a salvar? ¿Quién les engañó? Dice el versículo 8, haced o hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se acuerdan lo que buscaba Jesús? Fruto. ¿Fruto de qué? Según el contexto, de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros,
mismos tenemos a Abraham por padre. Es decir, no empieces a decir, yo soy cristiano desde hace 20 años, yo soy mormón, yo soy católico, yo tengo mi religión, tú no me juzgues, yo ya soy salvo, yo me arrepentí hace 20 años. Dice, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Se estaba refiriendo a los gentiles que íbamos a ser salvados, que no éramos parte del pueblo de Dios. Dice el 9, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Se refiere a las personas. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces, hermanos, como les decía, yo no estoy diciendo que la crisis mundial económica o el coronavirus no puedan ser un juicio de Dios. Sí pueden ser un juicio de Dios, pueden. Pero yo no puedo asegurar que lo son. ¿Por qué no? Porque yo no lo sé. Un juicio es solo una de las razones que vamos a estar viendo.